Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, les habla Antonio Flores González. Estamos en el programa En su propia voz, el primer programa en vivo de este año 2025. Le agradecemos muchísimo su presencia, su escucha, que esté sintonizando la televisión universitaria este martes 7 de enero de 2025, que esté sintonizando Radio Universidad o que nos vea, nos siga en diferentes plataformas como YouTube de manera diferida. Pues muy feliz año a todos ustedes. Vamos a tener un programa hoy muy interesante con el titular de la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para los estados de Querétaro y Guanajuato, el profesor Doroteo Mendieta Osorio. En un momento más le damos la bienvenida. Vamos a hablar sobre la reforma constitucional reciente en materia de derechos de los pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, reforma a la Constitución Federal. Antes de eso, solamente quisiera no dejar pasar pues, la mención al reciente fallecimiento de don Luis Ugalde Monroy, pues honrar su memoria por su profundo trabajo en el impulso del cooperativismo en Querétaro y a nivel nacional. Él murió el sábado pasado, el sábado 4 de enero, a los 99 años de edad, todavía a esa edad con una vida muy fructífera, todavía escribiendo, todavía trabajando desde la iglesia como sacerdote que es, y que pues tuvo una labor muy importante, no solamente en el movimiento cooperativista a nivel nacional, impulsando más de 50 sociedades cooperativas en México, muchas de ellas en Querétaro, la gran mayoría de las que conocemos en nuestra entidad, sino también por su trabajo, por su colaboración hacia el desarrollo comunitario, por su trabajo en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro como fundador de la que fue entonces Escuela de Cooperativismo. Entonces, pues, no queremos que pase desapercibido, que dure muchos años, larga vida a su memoria y a la obra y a la congruencia de vida que tuvo y al ejemplo don Luis Ugalde Monroy. Ya tendremos ocasión en emisiones posteriores de este programa de dedicarle un poco más a recordar su trabajo de don Luis Ugalde Monroy. Descansa en paz, don Luis Ugalde. Y bueno, pues el día de hoy el tema que nos ocupa es precisamente la reforma a los derechos indígenas y de pueblos afromexicanos, la reforma constitucional que el 30 de septiembre pasado fue promulgada en el último día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una reforma que fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores por votación unánime de todas las fracciones parlamentarias. Una votación que creo que es muy trascendente. Veremos ahorita, analizaremos con el titular de la representación del INPI aquí en Querétaro y en Guanajuato, a quien le doy la bienvenida, Doroteo Mendieta Osorio. Profesor, bienvenido y muchísimas gracias por atender nuestra invitación para platicar con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a la universidad por hacernos esta invitación. La verdad, pues nos da mucho gusto estar en esta casa de estudios, ¿no? Comentando los temas de la reforma, cómo va avanzando también la reforma. El agradecimiento por parte del instituto y estamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. El profesor que decíamos que es titular de la representación del INPI para Querétaro y Guanajuato es originario de Cieneguillas, en Tierra Blanca, Guanajuato. Ahí ha desempeñado algunas funciones en el gobierno municipal, también en el gobierno de Guanajuato. Es profesor normalista, licenciado en educación, y actualmente estudia Derecho, según veía en su referencia. Y bueno, se ha destacado por un trabajo en la promoción de la lengua ñañú en su tierra y de los derechos indígenas también, ¿no? Por eso pues le hemos invitado para hablar de esta trascendental reforma. Tendremos que dar, bueno, una breve introducción, si me permite el profesor. Pues México actualmente es un país con una composición pluricultural y multiétnica muy importante. El INPI maneja la presencia de 70 pueblos indígenas, además del pueblo afromexicano,
que es reconocido en esta reforma, que es uno de los avances creo que muy importantes. Se hablan en nuestro país 60 lenguas indígenas con 364 variantes, que si le agregamos el español podríamos saludar y decir buenos días una vez al año en una lengua diferente, en una variante diferente. Es correcto. Sin repetirlo hasta el siguiente año. Fíjense Hasha Joven Otomí. Hasha Joven Otomí. Qué riqueza tenemos en nuestro país en este sentido. 7.3 millones de personas hablantes de lenguas indígenas, pero también hablar de 23 millones de personas que, aunque no necesariamente hablen lengua indígena, se reconocen como indígenas en nuestro país. Y un dato muy interesante que recientemente, apenas en los últimos censos se empieza a manejar, pues la presencia de 2.5 millones de personas mexicanas que se autoadscriben como afromexicanas y que reciben el reconocimiento de sus derechos en esta reforma, cosa que es importante. Bueno, creo que es un tema trascendental porque pues desde la formación del Estado-Nación mexicano hace poco más de 200 años, ha habido un desconocimiento al carácter pluriétnico, pluricultural, incluso algunos dicen plurinacional de nuestro país, de México, y que esta conquista de derechos de estos pueblos ha sido realmente muy reciente, a partir tal vez de la década de los 90 del siglo pasado, con la aprobación del convenio 169 de la OIT, después con un proceso muy interesante a partir del levantamiento zapatista en Chiapas y todo lo que significó los acuerdos de San Andrés, la Reinsar, que después, por traición de los diputados, entonces de todas las fracciones parlamentarias, no se llevaron y no se convirtieron en reforma constitucional. Se hizo una reforma muy light, digamos, muy descafeinada, dicen, en el 2001, si no mal recuerdo, ya con Vicente Fox, y que, bueno, ahora con esta reforma que mencionábamos se aprueba el año pasado, el 30 de septiembre, creo que hay un avance importante, aunque todavía hay algunos pendientes. Esta reforma se hizo, según quien preside el INPI, Adelfo Regino, con una amplia consulta en los diversos pueblos y comunidades indígenas. Y si le parece, profesor, podemos empezar con esto. ¿Cómo se realizó esta consulta a nivel nacional y particularmente en Querétaro y Guanajuato? Sí, hubo diferentes foros. Hubo foros tanto en Querétaro, más de 2.000 foros. Más de 2.000 foros como antecedente para llevar en la consulta de esta propuesta de ley. Pero si nos vamos un poquito al tema histórico, así quiero señalar brevemente, ¿no? Desde la Constitución de 1824, esta Constitución no toca en ningún momento el tema indígena, ¿sí? Viene la Constitución de 1917, que tampoco toca reconocimiento a los pueblos indígenas y a sus derechos. Se va más por el reconocimiento al municipio, al 115, al 27, del tema de territorio, ¿sí? A los derechos del 123, los derechos de los trabajadores. Pero con Lázaro Cárdenas y con Ávila Camacho se hace la primer Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas. Viene después el INI, el CDI, y el 4 de diciembre del 2018, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nace el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con su titular, el licenciado Adelfo Regino Montes, un licenciado Mije, que trae el conocimiento total de los pueblos y de las comunidades indígenas. El 28 de enero ya del 92, pues tenemos la primera reforma relativa a pueblos indígenas, como bien decías, con su composición pluricultural sustentada en los pueblos y comunidades indígenas. Ya aparece el 6 de enero del 92 la ley que protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas. ¿Sí? Vamos avanzando. En el 2001 se reforma el 2 constitucional y aparece el derecho a la libre determinación y a la autonomía. Ya aparece este derecho, pero no establece las bases y principios y mecanismos para el ejercicio efectivo de este derecho. Y ahí es donde tenemos el problema.
Esto viene precisamente de lo que mencionas, de los acuerdos de San Andrés, de cuando se forma la COCOPA. Y pues, como bien decías, sí se enuncian, pero ya cuando se lleva a ley, pues no son aprobados estos acuerdos, entre ellos el derecho de las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Y bueno, tenemos esta reforma, ¿no? El 30 de septiembre, que se ha dicho de paso, me tocó estar ahí en el corazón, ahí en la Gran Tenochtitlan, ¿no? Ahí para la promulgación. en el Congreso, donde se promulga esta ley que de verdad pues viene a hacer justicia a nuestras comunidades y a los pueblos indígenas. Yo soy ñañú, yo soy otomí, y de verdad nos dio mucho gusto que esa lucha que se venía haciendo desde hace muchos años, pues ya tuviera respuesta, ¿no? Pues esta reforma, ¿no?, impacta a muchos artículos de la Constitución y obliga a la armonización de las diferentes leyes en su ámbito, tanto federal, estatal, incluso municipal, ¿no? Que es donde se reconocen los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sobre esto quería preguntarle. Esto parece ser que es el corazón, la médula de esta reforma. Es el culmen de esta Explíquenos, ¿qué implica el reconocimiento como sujetos de derecho y no sujetos de interés público como estaban antes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, yo creo que lo más importante, se vuelven gobierno. ¿Tienen la posibilidad de volverse gobierno? No tienen posibilidad, ya son gobierno, no las comunidades indígenas. Son gobierno, pudiéramos decir que son el cuarto poder. ¿Como cuarto poder? Como cuarto poder. Sí, porque con su libre determinación y en consecuencia con su autonomía, pues ya pueden decidir sus formas internas de gobierno. Es agua. Agua no tiene... Sí. Agua, te encargo agua, por favor, sí, ¿no? Porque se me está... Por favor. Entonces, imagínate, ya deciden sus propias formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Esa es esa facultad que preguntabas, ¿no? El derecho, como sujetos de derecho. ¿Cómo ejercerlo? Porque vemos, había este reconocimiento al derecho a la autonomía, ya existía, ¿no? El problema eran las leyes secundarias, las leyes locales, la forma de ejercerlo. Para aterrizarlo, aquí en Querétaro precisamente hemos visto procesos, por ejemplo, la Constitución en 2020 del Consejo Indígena de Gobierno en Santiago Mezquititlán, que sin embargo fue cuestionado por las autoridades, o es cuestionado, no reconocido por las autoridades locales y federales. Incluso en el proceso que vivieron para su reconocimiento se les pidió el poder justificar que eran indígenas, ¿no? Cuando la ley en Querétaro, la Ley de Derechos de los Pueblos y Culturas Indígenas, enuncia explícitamente las comunidades que lo son, y Santiago Mezquititlán está como tal, ¿no? ¿Cómo permite la ley ahora que verdaderamente ejerzan como gobierno y que verdaderamente puedan ejercer esta autonomía? ¿Bajo qué mecanismos de organización, pues? Bueno, uno de los mecanismos principales para ejercer su autonomía es la asamblea comunitaria. En esta asamblea comunitaria, ahí se va a discutir y allí se van a hacer las propuestas de estas comunidades libres, ¿no? A mí me encanta mucho este tema porque, primero, las comunidades deben de creérselas que son ya un cuarto nivel de gobierno, ¿sí? E insisto, es la asamblea comunitaria que va a definir el camino a seguir de estas comunidades. Esto trae nuevos retos porque en octubre, ¿no?, me parece, entran las nuevas administraciones municipales y vienen con su proceso de
delegados y subdelegados en las comunidades, ¿no? Estos delegados y subdelegados no son parte, no son la esencia de la autoridad comunitaria. Son delegados del poder municipal. Son delegados del poder municipal. Son brazos del poder municipal. Exactamente, depende del poder municipal. Entonces, ¿qué están haciendo ya algunas comunidades? Están eligiendo su autoridad comunitaria. ¿En Querétaro está pasando esto? En Querétaro está pasando en Ezequiel Montes, incluso me invitaron a algunas comunidades para presenciar la elección, no para intervenir. Para presenciar. Para presenciarla, porque es una decisión que compete exclusivamente a sus comunidades. Ezequiel Montes tiene 23 comunidades indígenas. Estas 23 comunidades indígenas ya tienen su propia autoridad comunitaria. Las 23 ya nombraron. Las 23 ya lo tienen. En muchos municipios, como Ezequiel Montes, como Cadereyta, como Tolimán, incluso en Colón, las alcaldías han nombrado o tienen ya una dirección de asuntos indígenas, que nosotros estamos trabajando con ellos, porque, digo, y no lo tienen todos todavía. Por eso te digo, son cambios que se tienen que venir dando en las administraciones municipales. Creo que este es un primer impacto en el tema político del estado de Querétaro. Y no solo de Querétaro, se va a seguir dando en en todas las comunidades indígenas. Pero yo insisto, y lo voy a seguir diciendo, hay que creérsela, que ellas son gobierno. Ellos por usos y costumbres pueden determinar, pueden decir, no le van a quitar las facultades al municipio, pero sí le pueden decir, oye, aquí los negocios van a cerrar a la hora que la asamblea diga. En las fiestas te vamos a notificar que vamos a cerrar estas calles, ¿no? Hay un tema que me preguntaban en una comunidad y me llamó mucho la atención y estamos en eso, el predial. Patrimonio propio. Pero les decía, a ver, esperémonos tantito. Se están trabajando las leyes secundarias que deben publicarse precisamente en el 180 días, en marzo. En marzo deben publicarse. Se están haciendo foros, se van a empezar a hacer ya los foros. Aquí en Querétaro vamos a tener un foro donde vamos a subir estas propuestas. Pero también estas leyes pues van a ser como el ABC, ¿no? De cómo se va a trabajar el camino para esta. Exactamente. Entonces, estas comunidades que te menciono, tanto en Cadereyta como en Ezequiel Montes, que traigo la relación directa ahí con sus autoridades, están también trabajando ya su reglamento propio, que realmente es ya sistematizarlo, porque tienen ya un camino, hay un proceso. El paso del tiempo, esas son sus usos y costumbres, sus sistemas normativos. Creo que ese es un gran reto, ¿no? que viene por delante para las diversas instituciones, para los pueblos y comunidades indígenas, precisamente el que ya existiendo una base jurídica, o cuando menos el principio de una base jurídica, con esta reforma constitucional, ahora hay que dar el proceso político y social que implica esto, ¿no? Que implica la reconstrucción de esos sujetos colectivos que puedan ejercer estos derechos, ¿no? A fin de cuentas hemos vivido 5 siglos de colonialismo, 2 siglos de colonialismo interno, que han destruido las formas de organización en las comunidades, que han destruido las formas de gobierno, las formas de regulación social, y de las cuales quedan en entidades como las nuestras, Querétaro y Guanajuato, donde usted es representante, están muy minadas, pues, ¿no? En otras entidades como Oaxaca, a lo mejor vemos estos mecanismos muy vivos, muy activos, pero en Querétaro, pues las vemos simplemente en ciertos espacios, ¿no? En espacios de las festividades, en espacios de la vida religiosa, estas formas de autoorganización y de gobierno, porque han sido impuestas otras, como usted dice, por ejemplo, las delegaciones municipales, ¿no? Es, a fin de cuentas, ha sido un proceso de imposición de la lógica del Estado sobre la lógica de las comunidades y de los pueblos, ¿no? Esto va a implicar entonces un proceso de reconstrucción de estos tejidos sociales y estas formas de organización.
¿Qué camino está pensando el INPI para ello? Como una institución que tiene vera en el entierro, pero no es la única, ¿verdad? Yo creo que todas las instituciones, incluida la universidad, tiene un papel importante que jugar en ese sentido. Primer paso que hizo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El reconocimiento de sus comunidades. El Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Porque todas las dependencias federales traían un porcentaje que se aplicaba a las comunidades indígenas. Pero decían las instancias federales, ¿no? Pues no sabemos dónde están las comunidades indígenas. Exacto. Ya no lo podemos decir. Aunque estuvieran enunciadas en las leyes locales como la nuestra. Así es. Ahí tenemos ya el catálogo. Ajá. Promedio de 170 comunidades indígenas que tenemos en Guanajuato. Tenemos con los otomíes, con los pames y una comunidad Tenec en Jalpan, ¿no? La cercada. Primero se identificaron las comunidades, porque venía también la reforma a la ley. ¿Cómo reformó a qué comunidades la ibas a aplicar? ¿No? Perdón, profesor, nos quedan muy poquitos minutos y quisiera aprovecharlos para que usted nos dijera, además de este camino que nos está empezando a narrar, un poco los puntos centrales y nodales. La autonomía. La autonomía. La autonomía es la parte central de esta reforma. Ajá. ¿Sí? Sujetos de derecho. ¿Sí? Creo que es la parte medular de esta reforma. En los procesos de consulta para lo que viene, que son las reformas a leyes secundarias, las reformas a las leyes locales, ¿cómo pueden participar la gente que pertenece a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, particularmente aquí en Querétaro? ¿Dónde se van a realizar? Tenemos un foro que se va a realizar la primera o segunda semana de febrero. Estamos proponiendo Ezequiel Montes porque es un municipio central, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Entonces, y además, pues ya van muy adelantados ahí en el tema de las organizaciones internas. Eso por una parte. Y quiero también aquí comentar que, bueno, se están realizando foros en diferentes comunidades, en diferentes municipios con comunidades indígenas, para dar a conocer esta nueva reforma al 2 constitucional. Y ahí traemos el apoyo pues, de la diputada Maru Eugenia, que nos estamos coordinando para llevar estos foros a diferentes municipios con comunidad indígena, que conozcan, que sepan y decirles lo principal, créansela, son sujetos de derecho. ¿Sí? Y bueno, pues ya estaríamos hablando, digo, como dicen, nos faltaría tiempo para hablar la implementación de esto. Claro. ¿Cómo se está implementando? ¿Cómo les van a llegar ya los recursos? ¿Cómo van a tramitar su RFC? ¿Qué dice el transversal 10? O sea, ¿cómo está esta participación del 10% del FAIS, de los fondos federales a la infraestructura social, a las comunidades indígenas? ¿Cómo van a llegar los recursos directos a las comunidades indígenas? Pues este es otro tema, ¿no? que pudiéramos platicarlo si después tuviéramos esa oportunidad. Punto, ¿no? importante que hay que hacerlo explícito, pues es que van a tener la posibilidad de ejercer de manera directa recursos públicos, que no pasen a través de los municipios, ¿no? Creo que sí tenemos que platicar otro día también, porque se quedan muchos puntos en el tintero y estamos ya despidiéndonos. El plan de justicia para el semidesierto queretano, para los pueblos y comunidades del semidesierto queretano, creo que tenemos que platicarlo, es algo muy interesante. Entonces, si nos permite, pues hacemos el compromiso para una siguiente ocasión que nos visite y ampliemos la información sobre esta reforma constitucional, sobre el proceso de consulta, y queda abierto pues el espacio para que se pueda discutir estos temas y se pueda informar a través de la televisora universitaria y de la radio universitaria sobre esta materia y sobre los foros de consulta a los pueblos indígenas. Profesor Doroteo, muchísimas gracias por su presencia. No sé si quiere cerrar con algo. Insisto, que nuestras comunidades indígenas se la crean, que son sujetos de derecho, que son un cuarto nivel de gobierno, yo le diría un primer nivel de gobierno, porque ahí nacen, ¿no? De ahí nacen, si no, no tendríamos el municipio, no tendríamos el Estado. Bueno, entonces hay que creérsela. Vienen cosas muy buenas para nuestras comunidades indígenas. Creo que se está haciendo esta justicia social con nuestros pueblos.
la verdad, y agradecerte mucho. Sí, me interesaría mucho tocar planes de justicia. Traemos uno en Querétaro, Guanajuato. En Querétaro nada más lo estamos aplicando en los 2 municipios del semidesierto, que es Colón y Tolima. ¿Sí? Y pues agradecerte gracias, mucho, profesor. ¿no? Y estamos aquí a la orden. Sí nos quedan muchas cosas que me gustaría platicar, ¿no? Para que nuestros pueblos las conozcan. Lo haremos. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos a través de la radio y de la televisión universitaria. Nos vemos el siguiente martes en Su Propia Voz. Muy buenos días. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En Su Propia Voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.